Bueno, doctrina y normas contables sería, digamos, la introducción de la clase de hoy. Avanzamos un poquito la filmina. La contabilidad es una técnica. Bueno, primer punto, hay consenso en decir que es una técnica, es una disciplina técnica y que no es una ciencia. Voy a hacer un resumen de, la mayoría de las cosas ustedes las conocen porque la han cursado en contabilidad básica y demás. Vamos a tratar de desmistificar algunos conceptos porque creo que los tienen, y simplemente voy a tratar de remover un poco eso, a ver si lo podemos recordar. Decíamos que la contabilidad es una disciplina técnica, no es una ciencia, y como tal, sí, dejarlas ahí. Eh, eh, como es una técnica, no tiene principios que la regulen, sino que tiene normas contables. ¿Y de qué trata la contabilidad? Bueno, principalmente de dar información. ¿Información para qué? Y para la toma de decisiones, fundamental. Y como tal debe cumplir la información ciertos requisitos de la información contable. Que sea confiable, que sea comparable, que sea uniforme, y fundamentalmente uno de los requisitos que tiene que tener la información contable es que sea aproximada a la realidad. Cuanto más aproximada a la realidad sea la técnica contable, mejor. La técnica contable es una disciplina exacta, no, ni mucho menos. Es más, diría yo, es una disciplina que en la gran mayoría de los casos, o una importante cantidad de casos, se basa en estimaciones. Y si no, díganme, cuando uno tiene que calcular la vida útil de un bien, yo digo, este rodado dura 5 años, tiene una vida útil de 5 años. ¿Por qué? Porque previamente hice un estudio y digo que económicamente, la utilización económica de ese bien para la empresa donde estoy le va a significar un uso de 5 años. Pero eso es exacto, no, es una estimación razonable. Lo que busca la contabilidad es que la información que dé es razonable, no que sea exacta. La técnica contable no se basa en exactitudes, la técnica contable se basa en razonabilidades. Muchas veces uno ha escuchado, y nosotros en nuestra vida profesional diaria hemos visto, que muchas veces estiman una vida útil, por ejemplo, los rodados dicen son 5 años. ¿Y dónde está escrito? En ningún lado. Las instalaciones son 10 años. ¿Y dónde está escrito? En ningún lado. ¿Por qué? Porque una empresa tiene un rodado, vamos a suponer un camión, una empresa, por ejemplo, de transporte de carga. Normalmente, el organismo de control de estas empresas de transporte de carga dice que no más de 10 años, o las empresas de microómnibus, digamos, de larga distancia,
que la entidad que los regula dice, bueno, tienen que renovar no más, no pueden tener flota mayor a 10 años de antigüedad. Bueno, muy bien. Si normalmente la empresa utiliza ese bien de uso, ya sea un camión, si es una empresa de carga o una empresa de micro y larga distancia, un promedio de 7, 8 años, bueno, será esa la vida útil económica para la empresa, pero no significa que al cabo de 7, 8 años quede en cero o que no valga nada. Porque al cabo de 7, 8 años lo puede vender a otra empresa y la otra empresa le puede dar 7, 8 años más. Entonces no es cierto que los rodados duren 5 años, ni que los inmuebles duren 50, ni que las instalaciones, las maquinarias duren 10 años. La vida útil la estima cada ente económico en función de la utilización económica que le va a dar a cada ente. O sea, ¿eso es exacto? De ninguna manera. No es exacto. La previsión para calcular las cuentas de cobro dudoso, antes llamada erróneamente previsión para deuda incobrable, porque si es incobrable, ¿qué voy a prever? Lo mando directamente a pérdida. A lo sumo, ¿qué voy a prever? Que alguien pueda no pagarme o que mi cobro sea dudoso. Entonces, normalmente es preferible denominar esa cuenta previsión para cuenta de cobro dudoso. Bueno, muy bien. ¿Y yo sé quién voy a tener un problema? No, pero lo puedo estimar. ¿Y cómo lo estimo? Y puedo ver si entró en quiebra, si hay concurso, cómo está pagando. Y el importe que yo calcule de esa previsión, ¿va a ser exacto? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Va a ser una estimación. Pero esa estimación debe ser razonable. Y para que sea razonable, tiene que cumplir la técnica contable con uno de los requisitos que a mi juicio es fundamental de la información contable, que sea lo más aproximado a la realidad posible. Porque nosotros no somos matemáticos. ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Sigo? Bueno, decíamos que la técnica contable no es una técnica exacta, sino que se basa tiene muchas estimaciones. Lo importante es que sea razonable y que se aproxime a la realidad. Y el objetivo es, bueno, brindar información para la toma de decisiones. ¿Y quiénes son los usuarios de esa información contable? La propia empresa, las entidades financieras que evaluarán, digamos, si le dan un crédito o no, los organismos de control, los acreedores, los proveedores, bueno, en fin. Todo esto está bien detallado en la bibliografía que ustedes van asiduamente a mirar y que está detallada en el cronograma. Pasamos a la otra filmina, Daniel. A ver si podemos. O la siguiente, no sé cuál estás viendo vos. La que dice título contabilidad, vamos a la otra. Perfecto. Dice objetivo, vamos a la. Bueno, hay dos tipos de contabilidad. Una es la patrimonial o financiera, que es la que todos conocemos, digamos, que es aquella que se realiza para dar información hacia terceros. Y después está la contabilidad de uso gerencial, digamos, que es interna, sigue parámetros a lo mejor distintos de la contabilidad patrimonial, y es para uso interno, digamos, de la empresa para tomar decisiones a lo mejor más acotadas o más relacionadas con la información que piden los directores de la sociedad y demás. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar de lo que es la contabilidad patrimonial o financiera.
Sigamos. Ahora, ahí estamos. Vamos a hablar de la contabilidad patrimonial, que es la que ustedes han visto en contabilidad básica y la que van a ver acá. Bueno, muy bien. Decíamos entonces que la técnica contable debe dar información sobre ¿qué? Sobre el patrimonio del ente, sobre la evolución de ese patrimonio, sobre la situación financiera y además información sobre ciertos hechos, como ser contingencias, hechos posteriores al cierre, bienes de disponibilidad restringida, etc. Vámonos por uno. La contabilidad, digamos, va de lo analítico a lo sintético, es decir, es una pirámide donde abajo está lo analítico y arriba está lo sintético. ¿Qué sería lo analítico? Bueno, los asientos de diarios, los subdiarios, los mayores, todo eso hasta llegar sintéticamente a exponer toda esa información. Nosotros le podemos decir a una persona, a un banco, mire, acá están los libros, vea y mire la contabilidad que tengo, sino que uno expone su situación a través de una información sintética que se traduce normalmente en la contabilidad patrimonial a través de los estados contables. Y ahí tenemos 4 estados contables, que son los 4 estados contables básicos. ¿Podemos hacer 3? No, podemos hacer 4. ¿Y cuáles son? Bueno, el estado de situación patrimonial, que nos da información sobre ¿qué? Sobre el patrimonio. ¿Cómo está compuesto el patrimonio del ente? Normalmente uno dice, bueno, el balance general. No, el balance general se lo denomina no a todos los estados contables, sino solamente al estado de situación patrimonial, porque es un balance. De un lado está el activo y del otro está el pasivo y el patrimonio neto. O sea, balance general se refiere exclusivamente al estado de situación patrimonial. Los 4 estados contables forman los estados contables, no el balance general. Ahora también el estado de evolución del patrimonio neto también nos da información de cómo va evolucionando ese patrimonio neto. Y hay un estado específico. La situación financiera nos la da el estado de flujo de efectivo, digamos, que nos dice qué hicimos con el efectivo que tuvimos durante el ejercicio, en qué se gastó, qué se invirtió. Y después está el estado de resultados, también formando parte de la evolución del patrimonio, que el estado de resultados nos da una información económica, no financiera. Muchas veces nos ha costado explicar en asamblea de accionistas y demás, por ejemplo, el estado de resultados da una ganancia de 1 millón de pesos o 10 millones de pesos. Y un accionista, ¿y dónde está la plata? No, tiene que ver eso. El estado, para ver qué se hizo con el dinero, usted tiene que analizar el estado de flujo efectivo. Ahí va a tener qué dinero había al inicio, qué dinero había al cierre y qué aumentos o disminuciones hubo durante el periodo. Ahora, no busque el dinero, digamos, no refleja el resultado del ejercicio, ¿dónde está el dinero? Si hay pérdida, ¿dónde está el dinero? No está el dinero de la pérdida, ni tampoco está el dinero de la ganancia. Es un resultado económico. ¿Por qué? Bueno, porque la técnica contable sigue, por ejemplo, el criterio de devengado, no de percibido. Entonces yo puedo tener dentro del estado de resultados, por ejemplo, una diferencia de cambio que se ha generado pero no cobrada. O puedo tener ventas hechas y no cobradas, pero sí he reconocido ese ingreso conforme a la técnica contable, a la teoría contable. Eso no significa que si yo vendí X cantidad de pesos, ese dinero esté dentro del estado de resultados. No, no. Eso es lo que gané o lo que perdí. El estado de resultados me da una información económica, no financiera. Y por otra parte, la técnica contable también nos da información, otro tipo de información, contingencias. ¿Qué son las contingencias? Cosas que pueden
que son probables de ocurrencia. Por ejemplo, la previsión para cuentas de cobro dudoso, una previsión para juicios, son una previsión para devolución, previsión por desvalorizaciones. Bueno, en fin, son contingencias que puede haber favorables y desfavorables. Después veremos cuáles son las que requieren contabilización. Cuando hablemos de contingencia y demás, veremos cuáles son las que se pueden contabilizar y cuáles no. También nos puede decir bienes que están de disponibilidad restringida, por ejemplo, porque hemos solicitado un crédito y hemos dado como garantía un rodado. Como la técnica contable debe dar información a los usuarios de la información contable, tenemos que decirle, bueno, mire, tenemos estos rodados, pero ocurre que no tengo la disponibilidad de ese rodado porque lo tengo afectado a una prenda por un crédito que yo he pedido. O un inmueble que puede estar afectado a una hipoteca. Si tengo una disponibilidad restringida, no tengo la disponibilidad libre, abierta, como para disponer de ese bien. Y también habla de algo fundamental que nosotros más adelante lo vamos a desarrollar con más amplitud y les vamos a dar una filmina que siempre la vamos actualizando, pero la hemos preparado, pero un poquito más adelante, cuando avancemos un poco más en la materia, que son los hechos posteriores al cierre, que son de vital importancia también para obtener información que se aproxime a la realidad y que sea una información fidedigna, digamos, ¿no? Que sea veraz. Por ejemplo, ¿qué son los hechos posteriores al cierre? Bueno, como su nombre lo indica, son hechos que pasan después del cierre. ¿Después del cierre de qué? Después del cierre del ejercicio. Normalmente, entre un cierre de ejercicio por normas legales, por ejemplo, cerramos 31 de diciembre. Normalmente, los estados contables tenemos 90 días para presentarlos. O sea que si estamos cerrando, digamos, 31 de diciembre y tendríamos que estar presentando el 31 de marzo como fecha límite los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre. Es decir, que los hechos posteriores son hechos que se producen después del cierre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta infinitamente? No, porque si no serían todos los hechos posteriores. No, hasta el momento que se emiten los estados contables. Hasta el momento en que se emiten los estados contables. El contador que actúa como auditor, es decir, el auditor es el que emite una opinión sobre los estados contables de una empresa, sobre si son razonables esos estados contables y si se ha optado, mejor dicho, si han efectuado esos estados contables conforme las normas contables que veremos más adelante. Eso es lo que dice un auditor. O sea, que las normas contables son el marco de referencia para un auditor. ¿Y qué tiene que ser el auditor? Y no tiene que ser empleado de la empresa, tiene que ser independiente, porque si saca un informe, un dictamen desfavorable, lo van a echar. Entonces tiene que tener independencia de criterio. Y una de las patas fundamentales para emitir una opinión, el auditor debe mirar los hechos posteriores al cierre. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa pesquera que tiene 2 barcos que salen en el puerto Mar del Plata a pescar calamar. Agarra una tormenta el 4 de enero y los estados contables se 4 días antes, el 31 de diciembre. El 4 de enero, 4 días después, uno de los barcos naufragó. Bueno, muy bien. Uno de los barcos naufragó. ¿Cuándo naufragó? Después del cierre. La pregunta es, al 31 de diciembre, ese barco, ese bien de uso,
debe formar parte del activo? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Que sí. Profe, ¿cómo? Exactamente. Sí, porque fue un hecho posterior al cierre. Exactamente. Debería pasar para el próximo ejercicio en todo caso, ¿no, profesor? ¿Lo sucedió? No, ahí no. Ahí no, ahora lo explico. A ver, el 31 de diciembre el barco estaba así, era un bien de uso, sí. Pero yo, contador certificante, dictaminante de estados contables, la misma empresa, yo hablo desde el punto de vista del auditor porque soy auditor, pero desde el lado de la empresa, los contadores licenciados en administración, en economía, que trabajan en la empresa y que contribuyen a formar los estados contables, también tienen que dar esa información. Porque si yo no digo nada, hasta yo puedo llegar a caer en alguna cuestión penal, por, qué sé yo, por ocultar información. ¿Por qué? Porque los usuarios, yo cuando doy una opinión sobre los estados contables, es una especie, no es lo mismo, por supuesto, es como si fuera un escribano. Yo doy fe pública que ese estado contable está presentado razonablemente conforme a las normas contables. Y yo no puedo obviar que, que perdió la mitad de su capacidad operativa. Ahora, ¿tengo que hacer un asiento? No, porque el bien de uso estaba, pero tengo que informar. ¿Cómo? Mediante una nota. Y yo, auditor, me voy a encargar que esa nota esté pintada en amarillo, que prenda y apaga. No sé, yo voy a hacer que la empresa, si no la quiere poner, que seguramente la va a poner, porque debería hacerlo, ponga una nota que explique que fecha 4 de enero tuvo un accidente, y bueno, y pasó esto. Se naufragó y perdió la capacidad operativa de la empresa, pero que, bueno, ya están viendo, sacaron un préstamo, van a construir uno, comprar otro, en fin. Pero esa información la debo poner. Por eso la técnica contable no solamente tiene que dar información sobre el activo y el pasivo, tiene que dar información sobre contingencias y sobre los hechos posteriores. A veces, los hechos posteriores al cierre, a veces, son tan o más importantes que cierta información que está contenida en los estados contables. Por ejemplo, la empresa el 20 de febrero, antes de que presente los estados contables, y bueno, quebró el principal cliente de la empresa. Y bueno, hay que informarlo, y claro que hay que informarlo. ¿Tengo que hacer un asiento de ajuste el 31 de diciembre? Si yo tengo un saldo a cobrar de ese cliente, tengo un saldo a cobrar de ese cliente, y ese cliente quebró o entró en concurso preventivo, ¿les parece que tengo que hacer algo al 31 de diciembre? Repito la pregunta. Tengo a cobrar al 31 de diciembre X cantidad de dinero de un cliente que 2 meses después del cierre entró en concurso y quebró. Al 31 de diciembre, ¿tengo que hacer algo? No, porque el hecho es posterior al 31. Todavía no Claro, se no. sabía lo que iba a pasar. Hasta el 31 usted tiene digamos, el cobro pendiente, pero no se sabe qué va a pasar con el cliente. Porque lo puedo tener como deudor moroso al 31 de diciembre. Yo lo puedo tener como deudor moroso y después del 31 de diciembre, cuando quiebra todo, ya pasaría a ser un deudor incobrable. Pero es para el otro año, para el otro ejercicio. Por ahí andaba Garay, por ahí andaba Garay. Ahora, recuerden que ustedes están parados después que pasó. Ustedes están armando los estados contables. Ustedes tienen tiempo hasta el 31 de marzo y la empresa de preparar y confeccionar los estados contables. Entonces, ustedes están terminando y saben, porque todavía no terminaron los estados contables, que el cliente quebró. No es que presuponen que va a cobrar. Ustedes ya están parados casi fines de marzo terminando los estados contables. Ustedes saben lo que pasó. Ustedes están analizando los hechos posteriores. La pregunta es entonces, ¿hay hechos posteriores que requieren un asiento de ajuste en el balance cerrado?
Y hay otros hechos posteriores que no requieren ningún asiento de ajuste, sino una información por nota. Sí, así es. Y a mí, si yo tengo al 31 de diciembre una cuenta a cobrar importante y no tengo creada una previsión para cuentas de cobro dudoso, ese hecho posterior a mí me va a generar la obligación de constituir esa previsión. O sea que acá tenemos un típico hecho posterior, tipo 2 se llama, que genera un asiento de ajuste. No como el anterior, que se produjo totalmente después y no me genera un ajuste en el ejercicio, sino que lo informo, lo expongo mediante nota. Pero acá, si yo tenía una cuenta a cobrar con ese cliente, el hecho generador básico se produce cuando yo le vendí. Entonces yo no estoy diciendo que tengo un activo mayor cuando a sabiendas sé que puedo cobrar menos o directamente no puedo cobrar nada. En ese caso, la contabilidad debe reflejar eso, porque lo que trata la contabilidad es reflejar información lo más aproximada a la realidad posible. ¿Se entendió? Sí, igual a mí lo que me confunde cuando usted habla del 31 de diciembre, que es el cierre del ejercicio, y el 31 de marzo, que es la presentación. Los hechos posteriores son o van desde el cierre hasta la fecha en que se presenta los estados contables. No quiere decir que los estados contables todos tengan que presentar el 31 de marzo. Bueno, muy bien, usted lo quiere presentar en febrero, preséntelo. En ese caso, hechos posteriores va a ser siempre lo mismo, desde el cierre hasta la fecha en que se presentan los estados contables. Con una diferencia. No todos los hechos posteriores se informan por nota, sino que algunos, y bastantes a veces, hechos posteriores se informan con asientos de ajuste. El caso que yo le di de esta previsión, el hecho se produjo, la venta tiene un saldo al 31 de diciembre, entonces mejoro la información que voy a dar, porque si no estoy sobrevaluando un activo, cuenta a cobrar, sabiendo que muy probablemente vaya a cobrar menos. ¿Cuánto menos? Y ahí descanso, la técnica contable descansa en otras disciplinas, se relaciona con otras disciplinas. ¿Y ahí a quién le voy a preguntar? A los abogados. Y le voy a decir al abogado, este entró en concurso y en quiebra, decime qué probabilidades tengo de cobrar en porcentaje y escribímelo. Y ese será parte del papel de trabajo fundamental para acreditar cuánto, si me dice, no, hay posibilidades de cobrar un 20%, bueno, constituiré una previsión por el 80%. De manera de rebajar el activo, cuentas a cobrar, y no dejar un activo sobrevaluado, a sabiendas de que esto no es así. ¿Se entendió ahora? Ya vamos a ver... Sí. Profe, disculpe, bueno, ¿con qué fecha se registra el hecho? No, el asiento se registra el 31 de diciembre como un asiento de ajuste. En ese caso, okay. ¿No? En el caso de la producción. Perfecto, no es gracias. que esté falseando una información, sino que yo la situación la conozco en febrero o marzo, antes de que cierre el estado contable, y como me afecta el ejercicio que estoy analizando, va a tener fecha 31 de diciembre. Y el asiento dirá, por tal motivo ocurrido en febrero. No es que estoy alterando, digamos, la cronología de los hechos, sino que lo que estoy haciendo es reflejando una realidad que yo conozco para que los usuarios de la información contable tomen sus correctas decisiones. Ahora bien, hay otro concepto importante, que es la significatividad. Si estamos hablando de un peso, haga lo que quiera. Me da lo mismo. Porque nadie va a cambiar su decisión por un peso. Y ahí entra a jugar la materialidad o la significatividad de las cosas. Más adelante vamos a profundizar el tema de hechos posteriores al cierre, sino que como es una introducción... A ver, en contabilidad básica seguramente lo han visto. Esto más que nada es como si fuera, tómenlo, a ver,
estoy tratando de unir conceptos que no son específicos, digamos, a lo mejor de técnicas de evaluación, pero es, por lo menos esta primera parte. Pero esto es básico que ya viene de contabilidad básica. Simplemente lo que yo estoy haciendo es pues yo sé que lo saben, sino que estoy refrescando un poco algunos conceptos y desmistificando otros, para que quede bien claro. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué? Porque la contabilidad tiene que dar información veraz, no exacta, pero razonable, aproximada a la realidad, que sirva para tomar decisiones. Porque si no sirve para tomar decisiones, y colguemos los botines y digamos otra cosa. ¿Para qué sirve si no? Para eso. ¿Y cuáles deberían ser la información que tiene que dar? Y bueno, la más razonable posible. Es más, cuando un auditor, cuando un contador en carácter de auditor, firma los estados contables, que repito, estoy tirando un montón de datos que ustedes lo saben, pero refresco. Estoy haciendo una ensalada y remando en el dulce de leche. Los estados contables son de la empresa, no son del contador auditor. Al contador auditor le traen los estados contables ¿para qué? Mediante un procedimiento que se llama auditoría, de control, de verificación, que ustedes tienen una materia de eso, les van a enseñar cómo controlar que los estados contables son razonables y que se han aplicado las normas contables. Acá conmigo van a ver cuáles son las normas contables que tuvo que haber aplicado esos estados contables. Y en la auditoría van a ver cómo se controla que eso ocurra. Los estados contables son de la empresa. No son del que dictamina, esperen que me están llamando, que dictamina los estados contables. Porque tienen que tener independencia, por supuesto. Así como yo les decía de la vida útil, que decía, bueno, no sé por qué hay un consenso generalizado de que los rodados son 5 años, la instalación es 10, y para peor lo que hacen, en muchos casos que hemos visto, lo siguen haciendo todavía, es que si yo tengo un rodado que me costó 1.000 pesos y le doy una vida útil de 5 años, hacen 1.000 dividido 5 y me queda 200 pesos por año. Pregunto, al cabo del 5.º año, ¿qué valor tengo en el activo del rodado? ¿Se entendió la pregunta? ¿Hola? O sea, No, en el profe. 5.º año te queda 200 pesos, en el 5.º año. Repito, 5 años de vida útil y tenía 1.000 pesos. Si yo hago 1.000 dividido los 5, o sea, el costo dividido la vida útil 5, al cabo de los 5 años, ¿cuánto me queda? Cero. Nada, cero. Nada. 0 me queda. Cero. Perfecto. Ahí, Analía Aguirre, que vi. Perfecto, 0. Pregunto, Cero. ¿es razonable eso? ¿Está bien eso? No, no es razonable, porque en realidad el vehículo tiene un valor. Valor de mercado. Exactamente, el vehículo tiene un valor. Entonces, la depreciación, muchas veces nosotros seguimos hablando de amortización, cuando en realidad deberíamos decir depreciación. Porque si nosotros vamos al diccionario, amortización es la forma de cancelar una deuda. Depreciación es el reconocimiento contable por el desgaste, la obsolescencia de un bien. Entonces, deberíamos tratar de empezar a hablar no de amortizaciones, sino de depreciaciones. Pero bueno, tanto ustedes como yo me confundo por los años que venimos hablando de eso. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa? Bueno, mire, si yo tengo 1.000, digo, al cabo de 5 años a pesos de hoy, y si yo le doy una vida útil de 5, porque le puedo dar 4, le puedo dar 10, porque no hay una norma que me diga sí o sí 10 años. Eso depende, porque tampoco puede haber una norma de eso. ¿Por qué? Porque los bienes se desgastan o entran en obsolescencia por cuestiones económicas, por el uso,
No puede haber una norma que me diga todo es 5 años. No existe eso y es lógico. Pero supongamos en este caso, ¿qué tendría que haber hecho la empresa? 1000. A 1000 le resto. ¿Qué le resto? Y digo, bueno, ¿cuánto obtendría hoy si lo vendo? Tengo un rodado. ¿Cuánto vale un rodado? ¿Cuántos años tiene el rodado? No sé, vamos a suponer que tenga 3 años, qué sé yo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale un rodado similar de 3 años? Bueno, tanto. Supongamos 500 pesos. Entonces tengo 1000. Resto 500. Y los que di, me quedan 500. Y esos 500 que me quedaron, ese 500 que resto, ese valor de recupero, lo divido por los 5 años. Entonces me va a dar 100. Es decir que no estoy depreciando 200 pesos por año, sino que estoy despreciando 100 pesos por año. Al cabo del quinto año me van a quedar 500 pesos. Eso es mucho más razonable que poner cero. Y muchas empresas, para que no se les escape el bien, cuando llegan, que está totalmente depreciado, le ponen un valor 1 para que no se les escape el inventario. Estamos cansados de verlo en la práctica eso. ¿Eso qué significó? Significó que estimó mal la empresa. Estimó mal o su vida útil, o el cálculo, la depreciación, o no ha contabilizado un valor de recupero. Y eso habrá que corregirlo en un determinado momento. Más adelante veremos cómo se hace, se puede corregir eso. Pero el concepto que yo quiero que les quede es que todo tiene que ser razonable. Y lo obvio, muchas veces, lo obvio es lo que corresponde hacer. Porque es obvio, muy obvio, que no puede quedar con un valor 0 ni con un valor 1. Me dice, no, doctor, lo que pasa es que te tengo que poner un valor 1 porque me tiene que aparecer en el inventario. Cuando hacen el inventario, el recuento físico de los bienes, una vez por año, vos ponés 0 porque se tiene un valor 1. Pero está bien. Usted lo controla con un valor 1, pero no es la medición contable que represente de alguna manera la cantidad de riqueza que tiene el ente, porque usted le está dejando un valor de 1 peso sabiendo que no es así. Y si yo dejo un valor a sabiendas de que estoy sobrevaluando un activo, o en este caso, subvaluando un activo, la información que estoy dando no es veraz, no es comparable, no es uniforme, no es razonable, no es nada, no sirve. Sigamos con la otra filmina, Daniel. La que sigue, que no sé por dónde estamos. Bueno, los usuarios ya los vimos. Vamos a ir, yo sigo un orden, digamos. Sigamos un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, vamos a parar un poquito ahí bueno, entonces, ¿qué hemos dicho hasta acá sintéticamente? La contabilidad no es una ciencia, es una técnica que no tiene principios, sino que tiene normas contables que la regulan. Y que da información. ¿De qué tipo? Contable. ¿Y qué cualidades o requisitos debe tener la información contable? Bueno, que sea veraz, oportuna, confiable, comparable, aproximada a la realidad. ¿Y sobre qué tipo? ¿Para qué? Para que los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Pueden ser los mismos trabajadores también, porque hay empresas que distribuyen, les dan un bono en función de la utilidad y quieren saber cómo anda la empresa, si lo van a despedir o no, cómo tener información a los bancos, al propio Estado, que toma los estados contables como base piramidal para después requerir el pago de los tributos. Los organismos de control, el Banco Central, si es un banco, la Comisión Nacional de Valores para aquellas empresas que cotizan en bolsa. En fin, hay un montón de usuarios de la información contable. Y esa información, como decía, tiene que ser veraz. Insisto con esto para que se les vaya grabando. ¿Y cuál es la información específica que debe dar? Bueno, el patrimonio, cómo se compone ese patrimonio, cómo evoluciona ese patrimonio en el tiempo, la situación económica a través del estado de resultados,
la situación financiera a través del estado de flujo de efectivo. Tanto es así que el informe, más adelante cuando tengan que hacer el trabajo práctico, que van a tener que hacerlo, todos los estados contables con el informe, digamos, con un modelo de informe de auditoría que van a tener, es decir, no es que ustedes van a hacer la auditoría, sino armar los estados contables, van a ver que los informes dicen que los estados contables de fulano de tal, S.A., presentan razonablemente la situación económica, patronal y financiera por el ejercicio finalizado el 31 de lo que sea. Y dictamina sobre, dice que son razonables, dictamina sobre razonabilidad y no sobre exactitud. Y da información sobre otro tipo de cuestiones, sí, sobre qué, contingencias. ¿Qué son las contingencias? Hechos que pueden ocurrir, que son de probable ocurrencia, digamos. Como que alguien no me pague, como que tenga una devolución por mercadería defectuosa. Por ejemplo, si yo vendo mercaderías y veo que normalmente me las devuelve porque tengo un problema técnico en el armado, bueno, es probable que en la medida que vaya vendiendo calcule un porcentaje de devoluciones para que bajar la venta, el ingreso por venta, para que ese ingreso no esté sobrevaluado, sino que esté neteado el efecto de las posibles roturas por devolución que tenga, de las devoluciones por rotura que tenga. Por supuesto también de bienes de disponibilidad restringida, están embargados, dados en garantía, no sé. Y por supuesto también, como hemos venido hablando, y para mí uno de los temas fundamentales para analizar son los hechos posteriores al cierre, que ya tenemos dos tipos de hechos posteriores al cierre. Aquellos que requieren un asiento de ajuste y aquellos que solamente deben informarse por nota, que insisto que más adelante lo vamos a ver. Si la contabilidad tiene que dar información razonable y lo más ajustada a la realidad, voy a proponer el siguiente ejemplo y ustedes me dirán qué opinan. Ustedes en contabilidad básica compraban una mercadería en 1.000 pesos y no hacían otra cosa que mantener esa mercadería durante todo el ejercicio y la evaluaban al cierre. Pregunto, ¿a qué valor la evaluaban al cierre esa mercadería? Al mismo valor. O sea, pesos. O sea que a pesar de haber pasado un año, ustedes evalúan el bien al costo. Les costó 1.000 pesos. Y como están parados el 31 de diciembre, es el costo de hace un año, es el costo de ayer, es el costo histórico. Eso es lo que están evaluando. ¿Y a ustedes les parece razonable eso? No, no es razonable, está desactualizado. La inflación. En la Argentina no, profe. No, ni siquiera así que haya una inflación. Creo que el valor de un bien no es lo mismo a futuro. Tiene un valor ahora y a futuro va a tener otro valor. Correcto. Lo que de manera entonces que no parece razonable, ya tenemos una primera postura. No pareciera razonable evaluar el costo histórico. Porque los 1.000 pesos de enero son de enero. No significa cuánto valen en diciembre. ¿Qué tendré que ver? ¿Qué sería más razonable? ¿Qué valor representaría de mejor manera la cantidad de riqueza que tiene el ente? ¿Cuánto tendría que pagar, vamos a suponer, por volverlo a comprar? O sea, en el mercado, ¿cuánto vale lo que yo tengo? ¿No sería mejor eso? ¿No representaría mejor? Claro. Sí. Bueno, estamos de acuerdo todos, ¿no? En eso. Sí. ¿Qué es mejor? Sí, profe. Gracias. ¿Qué es mejor?
¿Estamos de acuerdo todos que es mejor evaluar a ese valor de mercado que al costo histórico en este tipo de bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Profe. Bueno, listo, perfecto. Y Sí, es profe. así, como ustedes dicen. Sí, señor, es así como ustedes dicen. Esa forma de evaluar, estoy haciendo una pequeña introducción, por supuesto, ¿no? Es lo que nosotros llamamos evaluación a valores corrientes. No ajustados por inflación, que es otra cosa, repito. Es lo que vale en el mercado hoy, sino, por ejemplo, en este caso puntual, estoy dando un ejemplo, ¿cuánto me costaría volver a fabricarlo, volver a comprar? Esa forma de evaluar el costo de reposición. ¿Estamos hasta ahí? El problema que tengo entonces es que el costo histórico es el costo de ayer. Y el valor corriente, en este caso, que estoy hablando de cuánto me costaría volver a comprarlo, es el valor, el costo de hoy. Una cosa es el costo de hoy y una cosa es el costo de ayer. Pregunto ahora, estoy parado en enero, voy a comprar mercadería, costo 100. En ese preciso momento, quiero que me digan, ¿cuánto es el costo histórico y cuánto es el valor corriente? Yo compro mercadería en enero y me salió 100. En ese momento, en enero, Sí, ¿cuánto es el costo histórico y cuánto es el valor corriente? Es 100 los ahí va a dos. ser lo mismo, porque no transcurrió Ahí. ningún periodo. Ahora, si usted me Brillante. dice, yo estoy en marzo, ahí sí, y me dice otro valor, ahí sí, el costo histórico va a ser de 100 pesos en enero y de marzo va a ser el corriente. Pero si usted me está diciendo, en ese momento va a ser lo mismo, costo histórico y costo corriente, porque yo lo estoy comprando en ese momento y usted me está informando el valor de ese momento. Por lo que yo Siempre y entiendo. cuando aumente el valor. No hay Porque modificación en el valor. Si en enero vale lo mismo que en marzo, y en marzo vale lo mismo que en enero, va a seguir Claro, pero él siendo... no me dijo lo que vale en marzo ni nada. Él dijo nada más que vale en enero, yo fui a comprar y me salió 100 pesos. Perfecto. Y dice, ¿cuál es el valor histórico y cuál es el valor corriente? Sí, dio el Para valor de mí 100 va a pesos, el ser lo corriente y el mismo, histórico. porque yo estoy comprando. Ahora sí, la empresa tenía otro valor anterior, ahí sí va a tener un valor histórico y va a tener un valor corriente. Pero mientras que yo lo voy a comprar y me dice ese valor, va a ser así. Brillante. Creo que lo han entendido, el concepto lo tienen claro. Bueno, me alegro. Ahora, ¿qué ocurre? Como recién comentaban ustedes mismos, si en enero, en el mismo día de enero, costo histórico 100 y lo que va... El 20 de enero, voy a comprar, ¿cuánto vale? 100. ¿Cuál sería el costo de volver a comprarlo? 100, estamos en el mismo día, 100. Bueno, muy bien, ahí coincidirían. No significa por cosas que vamos a ver más adelante, que siempre sea lo mismo, por otras cuestiones, pero el concepto es ese. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que pasa el tiempo, los bienes tienen un precio específico. Aumentan, bajan. Se va generando una brecha entre el valor de mercado, el valor corriente de un bien y su costo histórico. Es como que el costo histórico, en este caso que estoy planteando, quedó anclado, quedó ahí. Y los bienes pueden subir o pueden bajar. Si suponemos que en marzo, como decían ustedes, el bien, volver a comprarlo no vale 1000, vale 1200. Pregunto, ¿no será razonable si voy a evaluar, puedo hacer un... No, eso no significa que yo evalúe siempre la fecha de cierre, yo evalúo cuando quiero. Puedo hacerlo mensualmente, obligatoriamente tengo que hacerlo a diciembre para hacer los estados contables y decir que cierro en diciembre. Pero bueno, supongamos que yo quiero hacer la evaluación en marzo. Digo entonces, esos 200 pesos entre el costo histórico y el valor corriente, ¿debería hacer algún reconocimiento contable, ergo, algún asiento para reflejar ese aumento de valor? Sí. Sí.
Y sí. Y sí, porque si yo digo que vale 1.200, por arte de magia no me voy a pasar los 1.000 a los 1.200, tengo que hacer un asiento. Y el asiento es, aumento mercaderías por 200 y tengo que mandar una contrapartida al haber, que explique ese aumento. Esa contrapartida la vamos a llamar resultado por tenencia. En este caso, positivo. Es decir, gané de enero a marzo no por vender. O sea, gané no vendiendo, gané teniendo. Repito, gané por no hacer ninguna operación de intercambio. Gané por el solo hecho de mantener el bien cuando en un proceso económico el precio de ese bien aumentó. Profe, ¿Entendió? ¿esto también se da con la moneda extranjera? Cuando compras moneda extranjera, ¿se usa Sí. resultado por tenencia? En la moneda extranjera muchas veces usan una cuenta, después me voy a referir a eso, pero bueno, para no obviar la pregunta, ¿no? Que se llama diferencia de cambio normalmente. La diferencia de cambio es uno de los tipos que forman parte de todos los resultados por tenencia. Digamos, la cuenta madre sería el resultado por tenencia y las subcuentas podrían ser diferencia de cambio, diferencia de cotización, etc. ¿Estamos? Ok, De profe. valorización. Ok, bueno, entonces digo, hay que hacer ese reconocimiento contable, una contrapartida que es resultado por tener. En este caso positivo, porque aumentó. Es una cuenta de ganancia, resultado por tenencia positivo. Pero si en vez de valer 1.200 vale 900, mi costo histórico era 1.000, en ese caso el asiento va a ser al revés. Voy a tener un resultado por tenencia negativo de 100 y voy a dar de baja por 100 mercadería. O sea que puedo tener resultados por tenencia negativos y resultados por tenencia positivos. Dependerá de las fluctuaciones del bien comparado con el costo. ¿Está claro ese concepto? Sí, Sí, está profe. claro. Sí, Sí, profesor. profe. Ok, bueno. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es el costo? Pues yo dije, bueno, yo voy a comprar 1.000 pesos y yo pregunté, ¿qué es costo? Y me ¿cuánto es el costo? 1.000. Ahora, vamos al concepto. ¿Qué es el costo? ¿Qué es costo? Es lo que me sale a mí. Es el Para mí es el sacrificio. valor de la mercadería en el momento que yo la tengo, porque yo puedo comprar, no sé, materia prima y no vendo, o la tengo, la produzco, lo que sea, y a futuro tengo un aumento de esa materia prima. Entonces yo voy a tener que hacer un ajuste ahí en el costo del valor de esa materia prima o mercadería, lo que sea. Para mí entonces va a ser el costo, es el valor de la mercadería en el momento que yo, es decir, actualizado, vamos a decir. No sé cómo decírselo. Es el valor de la mercadería actualizado. Actualizado da la impresión de que uno está hablando bueno, del sí, no ajuste. le encuentro la palabra, como decirle. Pero... Tener que hacer una nueva medición, digamos. Eso sería. Sí. Todo dependerá, ¿sabe de qué? Del criterio de evaluación que usted usa. Del modelo contable que usted usa. Porque si usted utiliza una contabilidad con un modelo contable que evalúa el costo, los 1.000 quedarán siempre a 1.000. Y si usted evalúa una contabilidad que evalúe a valores corrientes, será 1.200 y reconocerá los resultados por tenencia. Ahora, ¿y cómo sé Pero si la contabilidad evalúa? la mayoría de las empresas yo creo que se van a evaluar con el valor corriente, porque un valor costo es medio difícil. Más que nada acá digo yo, según lo que uno produzca.
Claro, la batería te queda desactualizada. Escuchen esto porque si no nos vamos a perder. A ver, estamos hablando en un plano conceptual, todavía no hablamos de las normas, no sabemos lo que se aplica en la Argentina y mucho menos todavía lo que se aplica en el mundo. Estamos hablando de lo que Fowler denominó en un libro cuestiones contables fundamentales, si quieren, digamos. Estamos revolviendo los conceptos básicos de la teoría contable. Una contabilidad que se evalúa el costo dirá 1000 y una contabilidad que evalúa el valor corriente 1200. Ahora, ¿cómo sé yo? Bueno, eso vamos a tener que analizar distintos modelos contables, una que evalúa el costo, otro que valores corrientes, otro que tome en cuenta la inflación, otro que no. Vamos a ver, es como un análisis dentro de un laboratorio. ¿Cuáles son los distintos modelos contables que vamos a ir desarrollando dentro de un rato? Y después saldremos del laboratorio y veremos las normas que nos dicen. Las normas nos dirán, aplique este modelo, aplique este. Pero primero tenemos que saber estudiar cuáles son. De eso se trata. Cuando lleguemos a la parte, al capítulo de modelos contables, vamos a ver cuáles son los distintos modelos y después saldremos del laboratorio, abrimos la puerta, vamos fuera y vemos qué nos dicen las normas. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profesor. Ok, bueno. Sí, profe. Decía entonces que depende del modelo contable que use. Ahora, ¿qué es costo? Estaba diciendo. Bueno, un concepto bastante arraigado de una definición, si ustedes quieren, es el sacrificio económico. Es decir, hagan de cuenta que estoy metiendo la mano en el bolsillo y saco un billete, para ser más gráfico. El sacrificio económico que demanda o demandará adquirir un bien o un servicio. Eso es el costo. ¿Y por qué dice que demandará un bien o un servicio? Porque yo puedo comprar un auto, un bien de uso, un bien de cambio, un bien, y también puedo comprar un servicio. ¿Y qué servicio? Bueno, el servicio de limpieza de la empresa, servicio de seguridad. O sea, puedo comprar un bien o un servicio. Y el sacrificio económico que me demanda adquirir ese bien o ese servicio lo voy a llamar costo. Eso es costo. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien. Sí. Sí, profe. Ahora bien. Cuando yo decía que iba a comprar una mercadería que valía 1000 pesos, el costo es 1000 porque el sacrificio económico que demanda adquirir ese bien son 1000 pesos. El tema es que hay una confusión muy generalizada y quisiera ver si ustedes me ayudan a tratar de desentripar eso, a ver si nos queda todo más claro, que muchos creen que costo es lo mismo que activo. Es decir, yo compré la mercadería y tuvo un costo de 1000, entonces es un activo. Y no es lo mismo, no tienen que ver. Porque yo les diría que para que exista un activo, ese activo tiene que generar un flujo positivo de efectivo. Es decir, en el futuro me tiene que dar la expectativa de que va a generar un flujo positivo de efectivo. Por ejemplo, el costo de adquirir un bien en 1000 pesos, el sacrificio económico que demanda adquirir ese bien, mercadería, 1000 pesos, lo llamo costo. Que a la vez será un activo siempre y cuando tenga la posibilidad de generarme un flujo positivo de efectivo. ¿Cuándo? En este caso, cuando lo venda. ¿Se entendió? Entonces yo diría, ¿todos los costos son activos? No. ¿Puede haber activos que no han tenido costo? Sí. Y me vuelvo a preguntar, ¿hay algún ejemplo de algunos costos que no son activos? Sí. Por ejemplo, bueno, supongamos que la empresa
está desarrollando un sistema de computación para facturar. Todo un software para facturar. Y contrata. ¿A quién contrata? Bueno, compra una máquina, unas computadoras especiales, un ingeniero en sistema o dos, un ayudante. Y todo eso le lleva sacrificios económicos, le lleva costos. Cuando lo van a probar no anda, no sirve. Pregunto, ¿es un activo? No. Bien ahí. No. No. Es una pérdida. Porque ese bien en desarrollo, ese bien, no tiene ni va a tener la posibilidad de generar un flujo positivo de efectivo porque no sirve. Entonces, costo no es lo mismo que activo, porque hay costos, como en el ejemplo que estoy dando, que nunca van a ser activos. ¿Y puede haber activos que no han tenido costos? Sí. Por ejemplo, una donación. A la empresa le donaron una compañía internacional una máquina. ¿Tiene costo? No. ¿Es un activo? Sí, en la medida en que su uso le genere en forma indirecta, es decir, tiene que producir, vender esos bienes y cobrar, digamos, o generar un efectivo, en ese caso será un activo, es decir, que tenemos costos que no son activos y activos que no han tenido costo. Con lo cual, desmitificamos el hecho de que costo no tiene nada que ver con la definición de activo. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a suponer ahora que vamos a situarnos, a ubicarnos en un país ficticio, que se me ocurre de inventarlo ahora, que lo vamos a llamar Estados Contables Unidos. Ese es nuestro país. En ese país, Estados Contables Unidos, pasa de todo. Porque es como si fuéramos médicos en una guardia de hospital. No viene cualquier cosa. Bueno, ahí para nosotros, para el estudio de la técnica contable, nos viene bárbaro, porque pasa cualquier cosa. En ese país, Estados Contables Unidos, a veces hay inflación, a veces no, a veces valen al costo, a veces no, a veces el tipo de cambio de la moneda extranjera sube, a veces baja. Ahí pasa de todo. Entonces, para no tener, digamos, ninguna reminiscencia o cuestión política, digamos, pues yo soy un humilde académico nada más y técnico, vamos a suponernos que estamos en ese país que ahí pasa de todo para buscar ahí cuáles son los hechos y acontecimientos que la contabilidad debe reflejar para presentar en ese país razonablemente la información contable. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Que depende del modelo que yo utilice, puedo valorar el costo o no, o puedo valorar a valores corrientes. Después, por supuesto, haremos ejercicios, veremos a qué se traduce todo esto, cuáles son los distintos cuestiones que forman parte del costo, cuáles no, cuáles forman parte de cuáles distintas maneras de valorar a valores corrientes, pero el planteo, digamos, es este. Cuando uno valúa el costo, en ese país, si ustedes compran en los Estados Contables Unidos, si ustedes compran financiado, les cobran un interés. Entonces la pregunta es la siguiente. Compro 1.000 pesos de mercaderías. Voy a tener un sacrificio económico, pero no la voy a pagar al contado. La voy a pagar a los 30 días. ¿Cuánto me cobran? 1.100. Contado 1.000,
30 días 1100. La pregunta es, ¿qué asiento hago cuando incorporo ese bien, valuando el costo? ¿Por qué valor lo incorporo? Mercadería. ¿Por 1000 o por 1100? Por 1100. Valor de contado. Por 1000, profe. Por 1000. ¿Cuál sería el asiento? ¿Cuál sería el asiento que ustedes dicen? Mercaderías a proveedores, porque es a 30 días. ¿Por cuánto? Por 1000. Mercaderías 1000, intereses a devengar 100 y proveedores 1100. Excelente. Repítalo, por favor. Mercaderías por 1000, intereses a devengar por 100, que es un resultado negativo, y proveedores 1100. No, perdón. No. Sí, me equivoqué. Pero va del lado del debe. Y proveedores 1100. Excelente. Repito entonces y comento lo que dijo acá el... ¿Cómo es tu nombre? Néstor. Néstor dijo, con muy buen criterio, la mercadería entra por 1000, al proveedor voy a tener una deuda de 1100, lo pongo al haber, pero como todavía no pasó un día, no se devengó ningún interés, voy a regularizar esa cuenta de pasivo con una cuenta regularizadora, en este caso de pasivo, que la voy a llamar intereses a devengar. De manera tal que en el activo voy a tener 1000 por mercaderías y en el pasivo voy a tener proveedores 1100 menos intereses a devengar 100 neto 1000, con lo cual me van a balancear de esa manera. En este caso, intereses a devengar actúa como una cuenta regularizadora del pasivo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha devengado un día, no ha pasado un día, le sigo debiendo 1000. A medida que pase el día, los días se van a ir devengando intereses. Cuando pasen los 30 días, ya tengo que cancelar esa cuenta regularizadora del pasivo porque se me ha devengado un interés de un mes. Entonces, a los 30 días, ¿cuál sería el asiento que debería ser? Intereses devengados a intereses por devengar. Perfecto. Perfecto, doy de baja intereses a devengar y reconozco un interés de resultado negativo. Intereses perdidos, intereses, no sé, como devengados negativos. Todo dependerá del plan de cuentas que tenga la empresa, cómo llame a sus cuentas contables. Pero debe reflejar el sentido, y en este caso, como bien dijo la alumna, doy de baja intereses a devengar y debito intereses, con lo cual sería intereses perdidos o intereses a devengar, porque ya el pasivo ya lo debo pagar. Al valor devengado, al valor comprometido, porque pasaron los 30 días de interés. Muy bien. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Con esto sacamos que cuando yo hable de costo, normalmente, generalmente, vamos a tomar valores de contado. Repito, cuando hablemos de costo, vamos a tomar valores de contado. ¿Por qué? Porque si yo el asiento lo hubiera hecho mercaderías 1100 a proveedores, ¿qué estaría incluyendo dentro del rubro mercaderías? Que lo voy a poner en 1100. ¿Qué estaría incluyendo ahí? Intereses. Los intereses. Técnicamente nosotros los llamamos costos financieros, que comúnmente intereses. Bueno, estoy incluyendo un interés, un costo financiero, y no es razonable que eso ocurra porque eso se va a devengar con el tiempo. De manera entonces que cuando hablemos de costo en general,
vamos a hablar de costos a valores de contado. Y ustedes me dirán, ¿siempre a valores de contado? Y yo digo, como buen contador, casi siempre. ¿Y usted qué me quiere decir? ¿Que hay veces que ciertos intereses forman parte del costo? Sí. ¿Cuándo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero significar con esto? Normalmente los costos financieros van al estado de resultados a medida que se van devengando. Salvo muy pocas excepciones que veremos más adelante, esto lo digo para que no digan si el contador me dijo que los intereses siempre van al estado de resultados, no. Salvo excepciones que veremos más adelante cuando avancemos en la materia, algunos casos me permiten que esos intereses forman parte del costo, pero es una excepción. En todo caso, la excepción confirma la regla, si ustedes quieren, de que los intereses se tratan como cuentas de resultados del periodo. Primer punto, entonces, que los costos son a valores de contado. ¿Y qué incluye el costo conceptualmente? Vamos a suponer que esa mercadería yo la traigo de China. Y para que la mercadería entre, tengo que pagarle, para que entre al país, a los Estados Contables Unidos, debe pagar a un despachante de aduana, que es el que me hace todas las gestiones. Ese gasto del despachante de aduana, ¿formará parte del costo de la mercadería, sí o no? ¿Y por qué en todo caso? Sí, es una erogación necesaria. Ahí dijo algo muy importante, que es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para poder tener el bien. Sí, para que el bien esté en funcionamiento. Claro, porque cuando ingresa al país hay que nacionalizar el producto. Exactamente. Cuando hablamos de bienes de cambio, hablamos de gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Y cuando hablamos de bienes de uso, hasta que el bien esté en condiciones de ser usado, como concepto. La pregunta es entonces, ¿los gastos del despachante de aduana es un costo necesario para que el bien, mercadería en este caso, esté en condiciones de ser vendido? Sí, porque si no lo pago, no entra y no puedo vender nunca. ¿Se entendió el concepto? Sí, costo necesario. Sí, ese es el concepto. Si yo compro una máquina, vamos a suponer, y para ponerla en funcionamiento necesito que venga el proveedor, me mande un técnico y le explique a los operarios cómo se usa la máquina, ¿es un gasto o es un costo necesario para que el bien esté en condiciones de ser usado, porque estamos hablando de una máquina? ¿Qué les parece? Es un costo necesario. Es un costo. Es un costo. Mucha gente se confunde, y cuando nosotros hablamos de costo y de gasto, diríamos que no es lo mismo. El costo cuando va al estado de resultados se llama gasto. Repito. El costo cuando va al estado de resultados se llama gasto. Mientras tanto es costo. Por ejemplo, a ver. Tengo una máquina, una mercadería, que la compro. Cuando la vendo, va al estado de resultados. Desapareció el costo, se convirtió en un gasto. ¿Se entendió? Muchos costos van a gasto por una cuestión de significatividad, de materialidad, es decir, de poca cuantía económica. Por ejemplo, a ver, esto que tengo acá es un mouse. Este mouse vale 500 pesos.
yo digo, ¿cuál es el sacrificio económico de comprar este mago a valores de contado? 500 pesos, es costo. Es costo. Ahora digo, uno puede decir, bueno, tiene la posibilidad futura de generar ingresos y bueno, usándolo en las computadoras y demás, indirectamente contribuye de alguna manera a la generación de ingresos. Pero tengo este mouse nada más. Lo voy a mantener activo como bien de uso, si fuera un mouse solo, pelado, digamos, ¿no? Y calcular las depreciaciones y mantenerlo en libro. No, ¿qué se hace? Y directamente se manda a gasto. Por una relación de costo-beneficio. Sino que tendría que calcular un sistema de depreciación para el mouse. Y nadie va a cambiar una decisión porque mande el mouse, lo tenga el activo o lo mande a gasto. Y a mí, significativamente, en una relación de costo-beneficio, me resulta más costoso mantenerlo en el activo o controlarlo que mandarlo directamente a gasto. O sea que muchos costos a veces van directamente a gasto. Otro ejemplo. Compro papelería. Normalmente cuando uno, por ejemplo, hojas A4 para las computadoras. Bueno, muy bien. Uno dice directamente, es un costo porque es un sacrificio económico para comprar ese bien, un bloc de A4, y por razones de significatividad económica, lo mando directamente al gasto. ¿Por qué? Que lo voy a mantener activo, voy a controlar, le tengo que asignar un sistema de descarga de inventario. Primero entrado, primero salido, por hoja, es antieconómico eso. Con lo cual va directamente al gasto. Ahora, si yo voy a un lugar porque hay una oferta importante y me compro 1 tonelada de hojas A4, no puedo mandarla directamente esa tonelada a gasto, porque esa tonelada de hojas A4 a mí me va a servir en ejercicios futuros, que me va a ahorrar generación de efectivo para comprar. Entonces, ¿qué sería lo más razonable de esa tonelada de hojas A4? ¿Mandarlas al gasto directamente ahora o no? ¿Qué piensan ustedes? No. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Y cómo lo mandamos a gasto? ¿En función de qué lo mandaríamos a gasto? En función del uso, de cuándo lo voy. Señor, sí señor, en función del consumo. ¿Y cómo sé el consumo? ¿Qué aplicaría ahí? Un control de inventario. No escuché bien, ¿cómo? Un inventario. Utilizaría un sistema de descarga de inventario. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, precio por medio ponderado, lo que usted quiera. Si tengo el consumo específico, mejor todavía. ¿Cuánto usaron este mes? 100 kilos. Chao, los 100 kilos a gasto. ¿Se entendió? Así como dijimos que costo no es activo, costo no es gasto. Y ahora digo, ¿qué tuvo que haber sido primero el gasto? Un costo. Bien ahí. Un costo. Excelente. Bien ahí. El gasto es un costo, nosotros lo llamamos agotado, hundido. Costo que no es más costo, que es gasto. Y cuando es gasto se aparea con un ingreso. Siempre. Para hacer gasto es costo. Y gasto es un costo hundido. Que no es lo mismo. Perfecto. Brillante. Estamos dando un poco de repaso de teoría contable y demás. Bueno, muy bien. Sigo con el desarrollo entonces. Habíamos dicho que hay modelos contables que utilizan el criterio de medición al costo, a valores de contado, para no activar costos financieros que deben ser tratados como cuentas de resultados, salvo excepciones. Y después hablamos de otro modelo contable que toma valores de mercado. Por ejemplo, un valor de mercado, que no es el único, hay varios valores de mercado, es cuánto me costaría si volvería a comprar. Entonces, dos sistemas contables distintos.
tengo una pata. Ahora hay otra pata importante para definir un modelo contable, es la siguiente. ¿Voy a tener en cuenta el efecto de la inflación? ¿Sí o no? Porque puedo tener un modelo que tenga en cuenta la inflación y otro modelo que no la tenga en cuenta. Y como en Estados Contables Unidos hay periodos de inflación y periodos que no, nos viene bien para analizar ese país porque vamos a tener posibilidad de ver cómo es una contabilidad que toma o no toma en cuenta el efecto inflacionario. Por ejemplo, yo tengo en enero 1.000 pesos y no tengo otra operación durante el año que haber mantenido en caja esos 1.000 pesos. Si en enero tengo 1.000 pesos y en diciembre tengo 1.000 pesos, tengo 1.000 pesos. Si no, si hubo una inflación, van a tener que esperarme un segundo porque me estoy quedando, me tienen que aguardar un segundo porque me estoy quedando sin batería. Daniel, ¿estás ahí vos un segundito? ¿Me escuchas? No estamos. Bueno, me aguardan un segundito, por favor. No me corte. Sí, estoy acá, pero no me podía conectar. Bueno, no hay problema, ya estoy. Bueno, yo igual les comento algo. Les subí como tarea el test de conectividad. Así que seguramente les va a llegar por mail el aviso, y si entran al Classroom lo van a tener asignado como una tarea para completar. Perfecto, gracias, profe. Sí, profe, ya llegó. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ok. Sigo entonces. Supongamos que en enero tengo 1.000 pesos y no hice otra cosa que mantener durante todo el año 1.000 pesos. Puedo tener una contabilidad que refleje, vamos a suponer que ahí en ese país hubo una inflación del 50%. Con los 1.000 pesos de diciembre, ¿voy a comprar lo mismo que con los 1.000 pesos de enero? No, perdimos poder. No, la mitad. Muy bien. No, profe. Exactamente. Y digo yo, la contabilidad, para dar información razonable y aproximada a la realidad y veraz, ¿no debería reconocer ese efecto? Contablemente, digo. Sí. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Un buen sistema contable, un buen modelo contable debería reconocer ese efecto. Pero como nosotros estamos hablando de modelos, podemos decir, así como hay modelos que evalúan al costo o valores corrientes, también hay modelos que reconocen el efecto inflacionario y modelos que no reconocen el efecto inflacionario. Después veremos las normas, lo que nos dice. Estamos dentro del laboratorio todavía. Con la misma idea, tengo 1.000 pesos en enero, y como yo les decía que en los Estados Contables Unidos pasa de todo, en vez de haber inflación, hubo deflación. Hubo una deflación del 50%. Quiere decir que en vez de subir los bienes, bajaron. La pregunta es la misma. Al 31 de diciembre, ¿voy a comprar más o menos bienes? Más. Más. Entonces
está mal dicho que la contabilidad debe reflejar el ajuste por inflación. Lo que la contabilidad debe reflejar son los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que es otra cosa. Porque puede subir o puede bajar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces hay que reconocer las dos cosas. Lo que sube y lo que baja. Por eso hay una cuenta que nosotros, ya cuando veamos las normas, y ustedes ya, los que son recursantes o los que les gusta investigar o leer, hay una famosa cuenta que la llamamos RECPAN, que es el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Lo vamos a ver más adelante. Pero digo, la contabilidad debe reflejar la suba a través de la inflación y la deflación, es decir, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, positivos o negativos. Y en ese país hubo periodos de deflación y periodos de inflación. Y la contabilidad debe reconocer contablemente los dos. ¿Cuáles son los bienes que nosotros decimos que están, nosotros decimos más expuestos, que pierden o ganan más con la inflación? Y normalmente hablamos de bienes expuestos. Por ejemplo, los típicos bienes expuestos son caja y banco, en pesos. ¿Por qué digo en pesos? Porque si yo tengo moneda extranjera, es como que la moneda extranjera, digamos, de alguna manera no estaría tan expuesta, porque en épocas inflacionarias o deflacionarias también sigue de alguna manera esos cambios. O sea, en ese caso no sería un bien o un activo expuesto, sino que sería todo lo contrario, un activo no expuesto. Cuentas a cobrar sin interés. Tengo una cuenta a cobrar a 90 días sin interés. Pregunto, ¿esa cuenta a cobrar está más expuesta? ¿Es un rubro expuesto a la inflación? ¿Es expuesta al gastar? Es expuesta, profe. Es una suma fija a cobrar. Yo debo esperar que haya deflación, qué sé yo, no inflación, porque lo que voy a cobrar después va a ser el poder adquisitivo, que cuando se transforme en efectivo, qué sé yo, va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque es una suma fija. Ahora pregunto, cuentas a cobrar con interés, ¿qué sería? ¿Expuesto o no expuesto? No expuesto. ¿Por qué? Porque ya está contemplado el alza de inflación o de inflación solamente. Cuando en una economía, digamos, inflacionaria, los entes económicos cobran intereses, agregan intereses. Claro, muy bien ahí lo que dice, porque se está cubriendo contra la inflación. Digamos que el interés está formado, si yo quisiera analizar un poquito más detenidamente el interés, estaría formado por tres partes, digamos. En una economía donde hay inflación, primero diría, bueno, ¿cuánto es la inflación que yo espero que va a ocurrir en el periodo de financiación? 30 al 60 días. ¿Qué sé yo? 3%. Bueno, eso lo llamamos una cobertura inflación, o sea que el interés ya tiene, cuando se calcula, cuando va con una tasa del 10%, a lo mejor dentro de esa tasa del 10% calcula un interés, una cobertura inflacionaria del 3%. La otra pata que calcula una empresa cuando calcula es el riesgo. Es decir, si es un buen cliente, bueno,
va a cobrar menos interés. Más cliente, un cliente dudoso o medio moroso o que tiene dudas, le va a cobrar un interés mayor, un riesgo mayor que se transmite en una suba de la tasa de interés. Y por último es el interés puro, que quiere cobrar por el préstamo financiero. De manera entonces que si una de las patas que forma el interés es en una economía inflacionaria como los Estados Unidos, perdón, los estados contables unidos, en esa economía inflacionaria sería un rubro no expuesto porque hay una cobertura previa de la inflación. Después se analizará si es mayor o menor, pero no es un rubro totalmente expuesto a la inflación, como aquellas sumas en moneda nacional y sumas fijas en moneda nacional. Entonces yo digo, para resumir el tema, ¿cuáles son los rubros expuestos que generan una ganancia o una pérdida por inflación? Todas las cuentas en pesos en una suma fija sin interés. ¿Y el resto qué son? No expuestas. Repito, ¿y el resto qué son? No expuestas. O sea, son muy pocas las expuestas. Por eso en altas economías inflacionarias, la empresa trata de invertir en bienes, digamos, ¿no? Es cubrirse un poco del efecto inflacionario. En el mismo sentido, una cuenta a pagar sin interés, a 30, 60 días, sin interés, cuenta a pagar. ¿Es expuesta o no expuesta? Expuesta. Expuesta. Y si es una cuenta expuesta, a mí me va, en una época de inflación, me va a generar una ganancia o una pérdida por estar expuesta a la inflación. Ganancia. Una ganancia. Muy bien ahí, porque cada vez la deuda se me va licuando. Porque Le voy ganando la inflación, digamos. Exactamente. Como es una suma fija, voy a pagar eso. La pregunta entonces sería, ¿y una cuenta a pagar con interés? ¿Expuesta o no expuesta? Expuesta. Vuelvo a preguntar. No Una expuesta. cuenta a pagar No expuesta. con interés. No ¿Expuesta o no expuesta. expuesta? No expuesta. Recuerden No que el expuesta. interés no expuesta. Porque recuerden que el interés, dentro de las patas del interés está esa eventual cobertura inflacionaria que hace en este caso el proveedor si es que tengo una deuda. Sería no expuesta. O sea que son muy poquitas las cuentas expuestas. La contabilidad debiera reflejar esas variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces tenemos hasta acá. Profe, perdón, ¿puede repetir por qué las cuentas con interés no son expuestas? Porque dentro del interés, que yo decía que estaba formado por tres partes, una parte es la expectativa de inflación futura que espera el que vende a plazo que va a haber, le pone el riesgo, porque si es un mal cliente le va a cobrar un interés mayor, y después el interés en sí. Entonces, como está dentro de esa pata una expectativa de cobertura inflacionaria, se cubre todos los que venden a plazo en una economía inflacionaria, una parte es una cobertura que se cubre de la inflación que va a venir, ¿no? Por eso decimos que no es expuesta. No es como si tuviera caja peso que murió ahí, o una deuda a pagar fija que por más que no me cobra interés ni nada. O sea, a mí me conviene que pase el plazo y que la deuda se vaya licuando, porque lo que yo tengo, es decir, la deuda que tengo que pagar cada vez se me achica más por la inflación. Por eso decimos que las cuentas de pasivo expuestas generan una ganancia, y las cuentas de activo expuestas, como cuentas a cobrar sin intereses, o caja y banco en moneda nacional, no en moneda extranjera, me generan pérdidas por exposición a la inflación.
No sé si más Profesor, o menos claro. una hipoteca sería expuesto, ¿no? Una hipoteca. La hipoteca es una, digamos, un derecho real, sería como es una garantía de un inmueble, digamos, ¿no? Es si yo, la hipoteca que es a cobrar o a pagar. A pagar. Yo soy el deudor. A cobrar Bueno, sería el banco. Claro, la hipoteca sigue, a ver, dependerá de la deuda original en cómo se tomó. Si se tomó en pesos, se tomó en dólares, en moneda extranjera, con interés, sin interés. ¿Me explico? Lo otro es la garantía eventual que asegura, digamos, la concreción del negocio. Pero en definitiva es cómo evalúo la deuda que tengo, si en moneda extranjera o en pesos. Si ya en moneda extranjera o la deuda que tengo a pagar es con interés, será no expuesta. Y si, claro, un crédito si la UVA. deuda será... El crédito UVA tiene una parte que es actualización, con lo cual, en principio sería, tiene una cobertura, no es una deuda fija en pesos, no sería una deuda no expuesta, digamos. Ok, gracias. Ok. Daniel, ¿vos querés hacer alguna acotación? Yo sigo mientras, pero... Acá estoy conectando el micrófono. No, por ahora... No, yo luego ya les avisé que había subido el test y bueno, después les voy a subir los ejercicios, como es la guía de ejercicios, y ya vamos a poder ver un poco esos temas con algún ejercicio en la próxima clase. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis, porque es el primer día además, y que bueno, no quiero tampoco, vamos a hacer una pequeña síntesis, cosa de que cortemos menos cuarto, hoy. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué repasamos hoy? Porque en realidad muchos repasos. Bueno, vimos que la contabilidad es una técnica que debe generar información para la toma de decisiones, que hay usuarios que toman esa información y en función de esa información toman decisiones. No es una técnica exacta, sino que se basa en razonabilidad, no en exactitud, y debe cumplir ciertos requisitos de la información contable. Que debe dar información sobre el patrimonio durante, cómo evoluciona ese patrimonio a través del tiempo, sobre la situación económica, sobre la situación financiera y sobre ciertos acontecimientos, como son contingencias que pueden ser de probable ocurrencia, hechos posteriores al cierre. Ya dimos un pequeño pantallazo, una pequeña introducción de lo que es. Viene de que están con una disponibilidad restringida, ya sea por una hipoteca, por un embargo, por dividendos en su momento a pagar que no se pueden pagar porque hay pérdidas. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que restringen la disponibilidad de ese bien que la contabilidad debe reflejar. Recordamos el concepto de costo, que hay una contabilidad que evalúa el costo, al costo histórico, y que hay otro modelo que evalúa valores de mercado, y que entre una y otra hay diferencias porque los precios específicos de los bienes aumentan o disminuyen. El costo histórico queda anclado siempre. Ustedes recordarán que en contabilidad básica yo les pregunté, si ustedes tienen mercaderías en enero por 1.000 pesos y no hacen otra cosa que mantener esa mercadería al 31 de diciembre por 1.000 pesos, yo les pregunté cómo evaluaban esa mercadería. Ustedes me dijeron 1.000.
Es decir, que estaban usando costo histórico. En la misma inteligencia yo les pregunto, ustedes tenían $1000, esperen un segundo que rechazo las llamadas que me están entrando, ustedes tenían $1000 que les costó en enero 1000 pesos. Y no hicieron otra cosa que mantener esos $1000 al cierre, 31.12. Pregunto, ¿cómo evaluaban los dólares al 31.12? Según el tipo de cambio, al 31 al El 2. valor corriente. ¿Y eso es evaluar el costo histórico? No. 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 Entonces, ustedes para algunos bienes valuaban al costo histórico y para otros bienes valuaban a valores corrientes. Es una mezcla, como dice la ópera de Musetta y de Mimi, es una mezcla eso. Es decir, para algunos bienes valuaban al costo y para otros bienes valuaban a valores corrientes. Y nosotros venimos diciendo que lo más sensato, lo más razonable sería evaluar a valores corrientes. Dicho de otra manera, si la moneda extranjera la evalúan al tipo de cambio vigente al momento de la evaluación, vamos a suponer que es el cierre, y aumentó, lo comparan con el costo histórico, si aumentó, hacen una cuenta y reconoce una ganancia, usan normalmente la cuenta de diferencia de cambio. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si aumentó es positivo. Bueno, la diferencia de cambio no es otra cosa que un resultado por tenencia. Que en este caso es positivo porque aumentó, puede ser negativo. Sí, ¿y no sería también razonable que la mercadería la evalúen de la misma manera, con el valor de mercado? Para que la información sea comparable, uniforme, que sea aproximada a la realidad. Bueno, yo entiendo que sí. De hecho, cuando vayamos a ver las normas, es como que las normas, que todavía ustedes no las conocen, tienden a evaluar a valores corrientes porque son más representativos de la realidad económica de un ente. Pero quiero que sepan identificar ustedes los modelos, las formas, las distintas formas que la contabilidad puede evaluar los bienes y que sepan ver cuál es lo más razonable y lo que se ajusta más a la realidad. También vimos que, bueno, como no es exacta, tiene que estimar muchas veces cosas, como los años de vida útil de un bien, como las previsiones para cuentas de cobro dudoso, para previsiones de cuentas por devoluciones. Tiene que sacar una estimación. No puede ser que no. Porque es mejor estimar y evaluar, si es razonable, que no hacer nada. La información siempre va a ser mucho mejor estimando razonablemente que no hacer nada. Acá siempre lo que van a tener que tener en cuenta es lo obvio. Lo obvio nos va a indicar un camino siempre, que después lo tenemos que chequear si las normas permiten que sigamos ese camino, porque a veces hay normas que dicen, no, el camino único es este. Vimos también que la otra posibilidad es que una contabilidad tenga en cuenta o no el efecto inflacionario o deflacionario, y no quedarse solamente con lo que nosotros diariamente y comúnmente llamamos ajuste por inflación. Se nos va a escapar y vamos a seguir hablando del ajuste por inflación porque está metido en la piel nuestra, pero sepan ustedes que técnicamente la contabilidad debe reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, la inflación y la deflación. Y como elementos típicos expuestos tenemos aquellas cuentas en una suma fija en moneda nacional, repito, aquellas cuentas en una suma fija en moneda nacional. ¿Cómo? Dinero en efectivo, en caja, en banco, en peso.
cuenta a cobrar en pesos sin interés. Cuenta a pagar en pesos sin interés. Los activos, cuenta a cobrar en pesos, caja banco, me generan un resultado negativo por exposición a la inflación porque me bajan el poder adquisitivo que tengo. En cambio, las cuentas a pagar en pesos me generan un resultado positivo por cambio, por el efecto inflacionario, porque se me va licuando la deuda que tengo que pagar. Bueno, más o menos ahí estamos con un resumen, digamos. Seguramente en la próxima clase ya vamos a andar más. Esta por ser la primera clase vamos a terminar acá. Salvo que alguno quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, o alguna duda, alguna inquietud que quiera hacer. Yo, profe, quería preguntar más o menos hasta qué hora serían todas las clases. ¿Hasta las 10:30? Vamos a tratar de que sea, bueno, si podemos, sí. Los que podamos llegar hasta 10:30 estaría bueno. El tema es que a veces tenemos problemas de conectividad y demás, pero bueno, hoy como es la primera clase, le hemos dado una introducción bastante a lo mejor rápida y para que vayan madurando, macerando lo que he hablado, bueno, vamos a cortar 10 menos cuarto. Pero la idea sería esa, hasta 10:30. Vemos, si vemos que, bueno, que hay baja la cantidad de alumnos en forma importante y van cortando por algunas cuestiones, bueno, acortaremos un poco la charla. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, ¿algún comentario? Sí. No escuché lo que dijeron. A ver, no sé, alguien empezó a hablar, pero después se cortó. No, yo estuve grabando la clase, así que después la voy a editar y la voy a subir al canal de YouTube, así que cuando lo haga se los voy a cargar también en el Classroom para que así les llegue como información que ya está subida a la clase para el que la quiera ver o para lo que necesiten. Así que posiblemente mañana o pasado, porque bueno, lleva un tiempo, hay que bajarla, compactarla y después transmitirla a YouTube y que quede después disponible. La clase, como es una cosa larga, no es un video de 5 minutos, o sea, tiene su tiempo y hay que esperar la autorización de YouTube para que la deje subir. Así que bueno, no, eso nomás. Bueno, espero que le haya servido de utilidad la charla de hoy y les agradezco por haberse inscrito con nosotros. Tengan ustedes buenas noches. Y perdón. Gracias, profe. No nos vamos a poder ver este jueves. Así que vamos directamente para el lunes. Así que les deseo felices Pascuas para todos y buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, buenas noches. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Felices Pascuas.